Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Así que por eso tenemos a ella del otro lado. ¿Qué tal, Milagros? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Con mucho frío. Bueno, ¿y vos? Sí, por acá también. Yo estoy en Buenos Aires y está bastante fresco. Bien. Pero entonces, bueno, haciendo la introducción que decía Jorge, estamos sí, en la era de la información totalmente. Yo primero quiero aclarar, no soy nutricionista, pero soy una mamá muy curiosa que decidió informarse e investigarse en el exterior haciendo cursos, talleres. sí. Me invadían muchísimas dudas. Y con respecto a esto, el tema de Coca-Cola, que salió justamente esta semana, de Cristiano Ronaldo, el deportista, Exacto. donde rechaza Coca-Cola, me hizo muchísimo ruido, lo estábamos hablando con Jorge, de cómo uno empieza a tomar más conciencia cuando ve de que alguien importante rechaza cierto producto de la industria, ¿no? Como que empezamos a replantearnos y decir, a ver, ¿por qué lo rechaza? ¿Qué tiene? Leer etiquetas, a ver qué hay detrás de esto. ¿Por qué el agua y por qué no la coca, no? Porque como sociedad muchas veces vamos naturalizando esto de tomar coca, un fernet, la coca el domingo. Y es como, ¿es sano? ¿Realmente es sano tomar Coca-Cola? Exactamente, eso nosotros todos los vimos, la caída también que generó obviamente ese gesto que él realizó en esa conferencia, y nosotros siempre supimos o sabemos, mejor dicho, que las gaseosas tienen obviamente componentes o químicos que no son buenos para la salud, y hay gente que realmente solamente consume eso, no han consumido agua en su vida, he escuchado en algunas oportunidades. O mismo en mi profesión me pasa, yo como asesora de lactancia, que muchas veces me encontraba con que me preguntan, ¿y pero 2 años tu hijo y toma teta y no toma coca? ¿No hay un vasito de jugo? Y es como, ante los ojos de la sociedad que estamos sometidos a tanto de la industria, del marketing que compramos, y decimos, pero tiene 2 años y la OMS y la UNICEF recomiendan que mínimo 6 meses, luego si podemos extender hasta 2 años la lactancia. ¿Por qué es raro que tome teta un bebé de 2 años y no tome coca? ¿No? Es como, seguramente muchas mamás se sentirán identificadas también con eso, pero es como llevamos naturalizado tanto el hecho de tomar coca que por ahí nos olvidamos del instinto. Lo de ver alternativas, por ejemplo, prepararnos un jugo de menta que tiene naranja, le decía Jorge el otro día. O si tomamos coca, porque eso tampoco es de cambiar el hábito de la noche a la mañana, porque es imposible. Pero es de ser más gradual, ¿no? Más consciente, decir, bueno, a ver, no voy a tomar todos los días coca, pero y llega el fin de puedo tomar coca. Y bueno, sí, ¿no? Es como elegir, tener información para poder elegir. Exactamente. Y hay madres que le dicen, bueno, es para que no moleste o porque le gusta. Pero el chico creo yo que no define todavía si le gusta o no. Obviamente que tiene su atractivo, una gaseosa, que consumir agua es totalmente diferente en sabor y claro, en distintas sensaciones. Pero Sí. y la madre es la que siempre suelen decir ese tipo de cosas o poner como esas excusas. Y somos el ejemplo, ¿no? O sea, somos eso en todo, somos el ejemplo absoluto en los chicos. Y por otro lado, más allá de ser el ejemplo, y todas las bebidas, así sea un jugo vaso, una coca o lo que fuese, todo está hecho con los mismos ingredientes, todos ingredientes, algunos muy tóxicos realmente que están en relación con diabetes, con obesidad, perdón, ahí se escucha, con cáncer también. O sea, hay ingredientes realmente que son muy tóxicos y se encuentran en todas las bebidas. Y a eso le sumamos también que tienen aditivos, edulcorantes, conservantes, todo eso condiciona el paladar de un chico. Por supuesto que después el agua le va a parecer insulsa y fea. Claro. Mismo a nosotros adultos también. Exacto. Porque nuestro paladar se modifica.
Y Sí. yo siempre digo a aquella madre o que no se sienta presionada, o porque el chico tiene toda una vida para elegir qué quiere comer y tomar. Pero si ahora puedo ser yo, elegir yo qué tome, y después a los 5, 10 años, 20, que elija el que quiera comer y tomar. Pero no de chicos condicionar ya el paladar. Claro. Además, ¿qué tal, Milagro? Bueno, ahora tengo ¿Qué tal, retorno. Jorge? Bien, ahora tengo retorno y te estoy escuchando. La verdad que lo que decís es exactamente eso. Eso es lo que queremos transmitir y justamente por eso decía al principio la importancia que tiene esto de alguna manera de esta nueva era que tiene que ver con la información. Lo que nosotros decimos, y yo te decía hace un rato que estábamos hablando, nosotros damos información. Esa información es información que de alguna manera mejora la calidad de vida de las personas. Por eso es esto de Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Entonces, que cada uno con esa información haga lo que le parece, lo que realmente pueda, como conciencia, porque yo creo que esto tiene que ver con la conciencia justamente. Y lo que vos decías con respecto a los hijos, realmente que de tan chiquito se le, de alguna manera, mal acostumbre a una bebida que realmente es dañina para la salud, es, no sé, pero es muy terrorífico para mí por lo menos, y sé que vos pensás de la misma manera. Realmente es muy, muy dañino y es lo que vos justamente te estás refiriendo. Y esto que pasó tiene para mí dos lecturas también importantes. Un líder futbolero como es Cristiano Ronaldo, que tiene esa capacidad, que tuvo esa capacidad y ese tino, digamos, porque yo creo que él está realmente convencido, y estoy seguro de eso, sé el gran padre que es y el gran deportista que es y la gran persona que es, por lo tanto está dentro de una línea que realmente él lo sintió, no por hacer daño a nadie, al contrario, por querer mejorar la salud de un universo, y que realmente lo hizo porque se viralizó tanto lo que él hizo que realmente yo creo que muchísima gente ha tomado conciencia. Y justamente te decía hoy, antes de comenzar el programa, de la importancia que tiene también para los industriales y para los comerciantes, inclusive para los capitales del mundo, que giren sus grandes inversiones en productos que sean aptos para el consumo humano y no a seguir haciendo productos que realmente dañan el organismo de las personas. Entonces, me parece que ahí ese es el mensaje, un poco haciendo una síntesis de todo esto, lo que de alguna manera me quería referir. Nos salimos un poquito de la estructura del programa, de lo que estaba previsto, que es hablar de trabajo saludable, porque realmente este es el primer capítulo de trabajo saludable del segundo ciclo de Tribu Saludable. Entonces, pero me pareció importante no pasar por alto esto. Y todo lo que vos dijiste, excelente. ¿Querés agregar algo más, Milagros? No, eso está perfecto, solo que esto no es presionar y decir, bueno, ahora no tomen Coca-Cola. Claro. Es imposible cambiar ese hábito, o sea, Totalmente. lo tenemos todos inculcados. Pero sin mermar, o sea, ser más consciente de lo que consumimos. Exacto. Y decir, bueno, a ver, todos los días no voy a tomar Coca, pero por lo menos Exacto. el fin de... Y bueno, Sí, el fin de sí. sí, tomate una Coca con tus amigos. Pero ir mermando, ¿no? Ir de a poco, buscando alternativas. Más que nada, transmitir ese mensaje. Exacto, gracias. Gracias, Milagros, realmente ese es. No, gracias Sí, a sí. ustedes. Buenas noches. Gracias. Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.